hermanos, esta semana el Señor habló a mi vida y le traigo un tema, hermano. ¿Por qué le decía hoy en la mañana que Dios tiene fórmulas? Usted sabe, hermano, que los químicos para sacar un producto hacen fórmulas. Si no hacen como tienen que hacer las fórmulas, no sacan el resultado. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos ser llenos de la presencia de Dios? Mire, tenemos que adorar, tenemos que hacer un culto de adoración. Y al adorarlo, al bendecirlo, dice que nuestro corazón va a ser lleno. Entonces, hay fórmulas, hermano, para poder acercarnos. Y en esta mañana el Señor habló a mi vida y yo quiero hablar sobre la restitución. ¿Sabe usted qué es la restitución? Dice que la restitución es recuperar todo lo perdido. ¿Cuántos queremos recuperar todo lo que? Y mire, la profecía hoy decía, el enemigo se llevaba las ovejas, las vacas, los criados. Y eso es lo que le pasó a Job. Y de Job voy a hablar en esta mañana. Y si usted le pregunta a mi esposa, hermano, si sabía de qué iba a predicar, no sabía de qué iba a predicar, porque ella se fue a acostar como a las 11, 12 de la noche. Yo todavía me quedé estudiando y solo me dijo, oigo que esas hojas van muy rápido, porque andaba yo buscando una minota que tenía. Yo decía, yo he escrito algo, escribí de eso y la encontré. Pero después como de media hora de estar repasando hojas y hojas y hojas, me dijo, solo alcancé porque tenía audífonos, alcancé a oír que mi esposa me dijo, esas hojas están pasando muy rápido, me dijo mi esposa. Pero mire, hermano, es interesante ver que el pueblo de Dios tiene que aprender a reaccionar. Ayer estábamos viendo, llegamos en la tarde noche a casa y pues nos sentamos en la sala un ratito, porque la sala, como hay dos ventanas grandes, había un calor, hermano, y ahí nos sentamos y empezamos a ver televisión y empezamos a ver una película. Pero dentro de las escenas, se realizó la película dentro, hermanos, de un ambiente que daban a entender allí que había guerra, que hubo guerra. Estaban los grandes edificios sucios, con animales, con monte, que habían sido, por ejemplo, habían sido apartamentos y solo estaba la estructura sin ventanas, sin puertas. Usted se puede imaginar una casa abandonada en ruinas que ha sido bombardeada. Muchas veces así está nuestra vida. Y nosotros hemos tomado a consideración que vivir de esa manera, que vivir saqueado es normal. Y no, el Señor nos ha llamado a vivir que cada rato el enemigo esté saqueando nuestra vida. Por eso en esta mañana yo le quiero hablar sobre la restitución. Pero le quiero hablar un dato tan importante que ojalá usted y yo lo podamos captar. Cuando el Señor restituye, lo mínimo que el Señor restituye es el doble. ¿Qué le parece? Yo pensé que usted iba a gritar, usted iba a aplaudir con lo que le estoy diciendo. Cuando el Señor restituye, lo mínimo que da es el doble de lo que usted perdió. No sé si usted quiera recibir la restitución, y cuando estoy hablando de restitución, estoy hablando que el doble que lo que le robaron, el Señor da. Pero hay una fórmula, y eso es lo que vamos a tratar la manera de estudiar en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Job, capítulo 42, en su versículo 10. Amén. Aleluya. Ahí nos están componiendo el sonido ahí abajo. Ahí, hermano. Gloria a Dios. 1, 2. Dice que los ingenieros en sonido solo aprendieron matemática hasta el 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya no saben del 4 para adelante. Job capítulo 42, en su versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Leemos otra vez el texto. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Una versión de Nueva Traducción Viviente me llamó la atención porque dice, oiga, cuando Job oró por sus amigos, el Señor
le restauró su bienestar. ¿Y cuál será el bienestar? El bienestar. ¿Sí? Mire. Y es más, no solo le restauraron su bienestar, es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes. Amén. Hermano, es interesante ver entonces que el Señor trabaja por medio de fórmulas. El Señor tiene hoy, hermano, la vida eterna, pero ¿cuál es la fórmula para llegar a la vida eterna? Reconocer a Cristo en nuestro corazón. Tener a Cristo como nuestro Salvador y nosotros somos salvos. Amén. Entonces, hermano, es interesante que el pueblo de Dios en esta mañana, nosotros los que estamos aquí, los que hemos venido en esta mañana, empecemos a comprender, hermano, que la fórmula para la restitución es la restauración. Si nosotros no somos restaurados, no vamos a poder ser restituidos. Entonces, al tema de esta mañana yo le puse, después de la restauración viene la restitución. Entonces, fíjese, hermano, usted sabe que muchas veces hemos hablado de la restauración en este lugar, pero al final la restauración, hermano, no es el final del proceso. Es interesante que la restauración, oiga lo que le voy a decir, es el inicio de algo mayor. Eso es lo que usted tiene que tener en su corazón. Muchos creyentes hoy, muchos hijos de Dios, hermano, usted y yo que estamos aquí, hoy deseamos ser restituidos. Señor, mira lo que el saltón, el revoltón, la oruga, todo lo que se ha llevado el enemigo, el destructor me ha dejado en quiebra, me ha dejado en ruinas, me ha robado mi salud, me ha robado mis días. Mire, hermano, dice la palabra que Moisés murió a los 120 años y lleno de días y lleno de vigor. Entonces, ¿se da cuenta usted, hermano, lo que está hablando la palabra en esta mañana? Estábamos hablando de que nosotros si queremos, hermano, que nos restituya, recuperar todo lo que se nos ha quitado, lo que se nos ha robado, pero nosotros ignoramos que lo que Dios trabaja primeramente en nuestra vida es la restauración interna. Si no tenemos restauración interna, hermano amado, no vamos a poder llegar a la restitución. Porque Dios no solo restaura cosas, el Señor no solo restaura salud, el Señor restaura personas. Amén. Entonces, hermano, el principio espiritual que yo le quiero dejar en su corazón en esta mañana es restauración y restitución. La restauración, ¿qué significa? Que Dios sana. La restauración es Dios ordena. Mire. La restitución es Dios alinea. Yo le decía a un hermano, una de las profecías decía, yo te he guardado y no sabes muchas veces de qué te he guardado. Fíjese, hermano, que esta semana un hermano de la iglesia se acercó conmigo y me dijo, fíjese, hermano, que me enteré que hace 6 meses estaba yo denunciado penalmente. Oiga lo que le estoy diciendo. Que hace 8 o 9 meses llegó una denuncia penal. Oiga, él ni se enteró. Y tenía orden de captura. Y tenía orden, hermano, de allanamiento en su casa. Y él no sabía nada. Y hermano, y al final cuando él se enteró, llegó y dice, no, es que fíjese que ya está terminado porque esto, y empezaron a darle excusas. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es que su empresa es la única que se llama como la que está pasando y como era la única, a esa agarramos y no era esa empresa, era otra. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque Dios nos guarda, Dios te cuida, eso ni lo dudes, hermano amado. Dios te quiere cuidar. Ahora, entonces, ¿pero por qué le digo yo? Porque yo le decía al hermano, mire, Dios tiene la capacidad. A ver, ¿usted cree que el Señor, hablemos algo más que nosotros podamos entender de mejor manera? ¿Será que el Señor no le puede dar a usted? El Señor tiene la capacidad de darle 100,000 quetzales mensuales de gasto. Usted puede llegar, el Señor le puede permitir a usted ganar 100,000 diarios, 100,000 mensuales. Pero ¿por qué el Señor no nos lo da?
Porque no estamos restaurados, porque no estamos sanados, no estamos ordenados y no estamos alineados. Porque yo le dije al hermano, si el Señor le diera hoy 100,000 quetzales hoy en sus manos, deme 3 situaciones las que usted haría con el dinero. Y yo le garantizo que las 3 cosas, hermano, están en el desorden de Dios. Entonces, nosotros queremos que el Señor nos restituya. Yo quiero que el Señor me restituya. Miren, el enemigo me ha robado muchas cosas. Pero yo entendí, hermano, estos días que la restauración significa que Dios sana, que Dios ordena y tiene que empezar a ordenar nuestros pensamientos. Señor, yo necesito que restaures mi matrimonio, restituyas mi matrimonio, pero seguimos pensando de la misma manera. No estamos sanos en nuestra alma y no estamos alineados en el propósito de Dios. ¿Para qué va a permitir el Señor que vuelva, por ejemplo, verdad, hermano? Si seguimos viviendo igual, vamos a tener los mismos resultados. Entonces, la restitución, hermano, significa que Dios devuelve. Pero la restitución no es solamente que Dios devuelve, dice que Dios multiplica y Dios honra. Hermano, mire qué es la restitución. Que el Dios de la gloria devuelve, multiplica y honra. ¿Cuántos queremos la restitución? ¿Sí? Yo no sé si usted puede empezar a pensar, Señor, es que no es solo, y cuando yo hablo de restitución, hermano, no estoy hablando solo de dinero. Esa es una parte. El enemigo no le ha quitado su honra a usted. Que le tengan hasta mal pensamiento suyos o en mal concepto suyo. Es que, ¿verdad que sí? ¿Será que el Señor puede restituir y le darle honra? Y dice la palabra, Él es el que levanta mi cabeza y Él es mi gloria. Entonces, mira, hermano amado, dice, Dios no te devuelve lo perdido hasta que tu corazón esté listo para administrar lo que el Dios de la gloria te va a devolver. Ahora, ¿por qué lo perdimos? ¿Por qué no? O sea, la pregunta sería, ¿por qué no lo robaron? Porque hemos administrado mal, porque no estamos sanos de nuestro corazón, porque no tenemos nuestros pensamientos claros, porque no estamos caminando en el propósito de Dios. Entonces Dios quiere devolver, hermano, lo perdido, y no solo devolverte, sino te quiere multiplicar y te quiere honrar, pero primero tenemos que estar listos y sanos en nuestro corazón. Por eso, el texto que leímos, hermano, habla después que Job oró por sus amigos, porque los amigos, en la Biblia dice que son amigos, pero usted ya leyó la historia de los 3 amigos que llegan con Job, no eran tan sus amigos, lo llegaron más a parecían sus enemigos, hermano. Y como que en ese idilio una cosa decía Job y 2 cosas le decían los amigos y hermano, y tú que eras aquí, que ahora, que tú eras el que fortalecía las rodillas debilitadas, y ahora qué, en ese estado de plano por tanto pecado, y aquí, mira, hermano, qué amiguito. Hasta que Job fue restaurado en su corazón. Entonces, hermano, el Señor, y vamos a hablar qué es lo que el enemigo le quitó a Job, hermano. Entonces, ¿qué perdió Job? Perdió bienes, perdió familia, perdió salud y perdió honra. ¿Te das cuenta cómo empieza el libro de Job? Un hombre recto, justo, cabal. ¿Sí? Pero cuando vino la prueba, le acusaron a saber qué pecados ocultos tenés, saber cómo estás viviendo. Es que sos culpable. Y mira, hermano, era una situación bien tremenda. Pero lo más importante en todo el proceso de Job, hermano amado, es que el alma de Job fue procesada y fue restaurada. Llegó en un proceso. Pues, hermano Juanito hoy decía, no importa el proceso que estés pasando, bendice el proceso, porque el proceso es el que te va a servir para que alcances una estatura. Y mire, qué interesante, porque en Job 42:5 dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, el proceso cambia, el proceso transforma, el proceso prepara para la restitución. Entonces, mire, aquí está la verdadera restauración cuando hablamos de la vida de Job. Pasó de una religión a una revelación. Pasó de un conocimiento
¿A qué? A una intimidad. No tengan pena porque ya tiene cuenta. No, 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 no. Mire, hermano, mire, a la verdadera restauración pasó de religión, ¿sí?, a una revelación. Él sabía, él, hermano, y mire, yo le voy a decir una cosa, hermanos, pónganme atención, pónganme atención. Mire, ¿sabe qué le voy a decir algo? ¿Cómo sabía? Había oído de un Dios poderoso. Y así hay mucha gente hoy. Y así hay mucha gente hoy. Sí, yo sé que hay un Dios poderoso. Yo sé que hay un Dios que hace milagros. Sí, yo sé, pero no lo conocemos. Y dice la palabra que de la religión pasó a la revelación. Antes solo sabía que existías porque había oído hablar de ti. Pero hoy, después del proceso, después de todo lo que mi alma tuvo que pasar en ese proceso de restauración, pero también para alcanzar algo, hoy mis ojos te ven, y yo te puedo decir, ahora yo te conozco. Del conocimiento a la intimidad, porque ya sabía. Dios permite procesos, hermano, en nuestra vida para restaurar nuestra comunión antes de restituir nuestras bendiciones. Lo primero que el Señor hace, hermano, en nuestra vida es restaurar nuestras vidas. Y eso vamos a hablar un poquito. ¿Cuántos queremos que el Señor nos devuelva las bendiciones que son han sido arrebatadas? Mire, yo solo le voy a decir algo. Dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias y sus bendiciones, hermano. Pero ¿será que usted ya tiene las 365 del año pasado? ¿Usted las tomó todas? ¿O le robaron algunas? ¿Muchas o casi todas? Usted sabrá. Pero ¿será que no podemos recuperar esas bendiciones? Yo creo que sí, hermano. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar? Es el proceso del caminar de la restauración. Ahora, empecemos entonces. La restauración activa la restitución. En esta mañana, si usted y yo podemos comprender en nuestro corazón que después de la restauración viene la restitución, entonces le vamos a encontrar el verdadero, hermano, la razón verdadera de la restauración. No solo me hace un proceso para conocer a Dios, para intimar al Señor, para conocerlo de una manera diferente, sino que también empiezan a restituir las bendiciones. Mire pues, cuando hubo orado por sus amigos, ahí empezó la restitución de Job. ¿Qué significa orar por esos amigos? Significa perdonar. Si de algo estamos faltos muchas veces el pueblo de Dios, es de perdón. No, hermano amado, yo ya la perdoné, yo ya lo perdoné, hermano. Ah, qué bendición. Pero eso sí, cuando yo lo miro, cuando yo la mira, así se me hacen las tripas. ¿Ha oído usted hablar de eso? ¿O lo ha dicho alguna vez? Mira, hermano, yo la perdono, pero no la trago. La mastico, pero no la trago. Lo mastico, pero no lo trago. Si de algo estamos faltos muchas veces en el pueblo de Dios, es del perdonar, es del perdón. Mira, hermano, el Señor nos perdonó. ¿Éramos culpables, sí o no? Éramos culpables, ya nos perdonó. ¿Sabe qué pasa? Nosotros somos como aquel hombre, ¿verdad, hermano? Que dice que debía muchísimo dinero. Y cuando llegaron a cobrar, le dijeron, páganos. No tengo. Y se tiró, rogó y suplicó, se echó su chillada y le dijo, basta, bueno, pues te perdono. Era una gran cantidad de dinero. Todavía se iba secando las lágrimas y sonándose la nariz todavía cuando encontró a una persona que le debía una cantidad ridícula. Y él no lo perdonó. La fórmula incorrecta que tenemos en nuestro corazón es que a mí me perdonen todo, pero yo no lo perdono, pero yo no perdono nada. Esa es la fórmula incorrecta que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones. Pero la fórmula de Dios es perdona. Sí, Señor, ¿y cuántas veces tengo? ¿Quién es usted para decir es la última vez que lo perdono? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para decir, mire, es la última vez que te lo voy a perdonar? ¿Quién es usted?
En el buen sentido de la palabra se lo estoy diciendo. Dice la palabra que ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Bueno, si usted ya hizo el cálculo matemático, ya le dio los 70 veces 7, ya no perdonemos. Pero por algo lo dijo el Señor. No, yo ya no voy a perdonar. Y al perdonar, hermano amado, este hombre cuando oró estaba demostrando el perdón y mira, y vino una sanidad en su corazón. El perdón, en el proceso del perdón viene la sanidad de nuestro corazón. Y entonces podemos empezar a interceder por él. Usted tiene enemigos. Sí, van a decir las hermanas, la suegra, van a decir las hermanas. Dice la palabra que si usted y yo alabamos y cantamos, hermano, nuestros enemigos son atados. Y usted canta con injundia con tal de ir a ver encontrar a la suegra en la casa bien amarrada. No está hablando de esos hermanos. Yo le voy a decir algo, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que sanar nuestro corazón. Hermano, es difícil perdonar, por supuesto. Es difícil muchas veces, hermano, esa sanidad en el corazón. Sí, hermano, si nuestro corazón está ahí con heridas, pero deje que el aceite, que el vino del Dios de la gloria, que esas vendas que Él solamente sabe usar, vengan, agarren su corazoncito, hermano, y lo transformen y lo sanen y pueda ser un corazón que puede empezar a interceder por otros. Entonces, ¿cuál es la clave espiritual? No hay restitución si no hay sanidad interna. ¿Sí? Muchos quieren que Dios les devuelva matrimonio, finanzas, ministerios, ¿sí? Muchas cosas, pero seguimos con amargura, con orgullo y con heridas abiertas. ¿Y será que el Señor, si tú tienes heridas abiertas, si yo tengo heridas abiertas, el Señor nos va a restituir? Hermano, si está lleno de amargura, de orgullo y de heridas en nuestro corazón, si el Señor restituye, ¿qué cree usted que vamos a poder hacer? Imaginémonos nada más, si estamos llenos de amargura, orgullos y heridas y restituye el Señor nuestro matrimonio, ¿será que va a funcionar? ¿Qué pasaría si el Señor nos restituye, hermano amado, la sanidad de nuestro cuerpo y seguimos con amargura, con orgullo y con heridas abiertas? ¿Será que nuestro cuerpo va a soportar? ¿Qué pasaría si el Señor restituye las finanzas, hermano, y usted es sano financieramente y empieza a tener, y el Señor lo empieza a dar, pero tiene amargura, tiene orgullo y tiene heridas abiertas? ¿Sabe qué va a pasar con esa restitución? Que van a ser piedras de tropiezo, no van a ser bendición para su vida. Es que como ahora ya tengo, empiezo a humillar. No, hermano. Mire, la restitución en Job fue total. Oiga, la restitución en la vida de Job fue total y fue el doble. Usted en un negocio le gusta invertir 1,000 y recibir 2,000. Mínimo. Y se pueden 5. Aleluya. ¿O no? ¿Sí o no? Hay hermanos de aquí, de empresarios, ¿no les gusta así? Amén, digan ustedes en fe, sí, así. Sí. Pero, hermano amado, la restitución, dice de Job, fue total y fue doble. Dios no restaura a media. Dios no restituye a media. Mire, y dice Job 42:12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¡Aleluya! Entonces, hermano, mire, Job ya después del proceso y de la restauración empezó, mire, no solo vio al Señor, hermano, que creo que fue lo más espectacular que puede. Ahora mis ojos te ven y después de todo tuvo el doble. Y ahorita vamos a entender algunos puntos. ¿Por qué el orden? ¿Por qué primero vinieron? Y mire, la profecía decía, a mi pueblo le han quitado los bueyes, le han robado y han matado los bueyes. Han quitado y han robado y han matado las ovejas. ¿Se acuerdan de la profecía? Y mire, yo soy muy contento porque muchos hermanos me llamaron el viernes. ¿Quiénes vinieron el viernes? Levanten la mano, ¿quiénes vinieron?
Voy a hacer una pregunta, yo sé que todos me la van a contestar al 100. ¿De qué prediqué el viernes? ¿De qué prediqué el viernes? ¿No hubo prédica, hermano? Cayó una gloria de Dios, una adoración, mire hermano, que fue una cosa súper. Una hermana se me acercó y me dijo, mire hermano, estuvimos orando por todos los hermanos que vinieron. Pero una hermana se acerca, me llama ayer y me dice, hermano, tuve una experiencia. Oiga lo que le voy a decir. Cuando yo estaba adorando en ese momento y usted llegó a orar por mí, yo empecé a sentir que de mi espalda salían como espinas y que me sacaban y que me arrancaban espinas de mi espalda. Yo no sé que el Señor me liberó, yo no sé de qué el Señor me sacó de lo que tenía adentro. Y entonces yo entendí por qué de la columna. Porque la columna habla, hermano, de situaciones estructurales. Dios necesita que cambiemos nuestra estructura. ¿Por qué le digo yo eso, hermano? Porque el Señor lo primero que va a empezar a restaurar en nuestra vida no es lo económico. También puede restaurar lo económico y lo va a restaurar. Pero hay cosas más importantes. Entonces, la restauración fue completa y multiplicada. Bueno, mire pues, ahora entremos. Miremos la restitución de Job. Pregunto, váyase conmigo a Job capítulo 1 y vamos a empezar a ver qué fue lo que el enemigo le quitó primero. Porque uno piensa, ¿verdad, hermano? Y dice, ay no, lo primero que el enemigo va a atacar son mis hijos. ¿Verdad que así piensa uno, hermano? Pero le voy a decir que no son sus hijos. Y vamos a ir descubriendo por qué fue el orden. Mire, es que la palabra del Espíritu Santo, sin duda alguna, hermano, nos ha dejado muy claro la situación, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que le robaron a Job? ¿Qué fue lo primero que le quitaron a Job? 1:14. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes. El Señor lo primero que te quiere restituir en esta mañana son los bueyes que te han robado. Fíjese que los bueyes significan o tipifican la comunión. Para hacer un holocausto, ¿qué presentaban? Bueyes. ¿Se acuerda cuántos bueyes? Dice que daban 6 pasos y mataban un buey. 6 pasos y mataban un buey. Cuando David regresó o llevaba el arca, ¿a dónde? A su casa. Usted me va corrigiendo. Dice que cada 6 pasos mataban un buey. El buey, hermano, tipifica la comunión. Los bueyes se usaban para arar, para trabajar, pero también para sacrificio. Y decía, vamos a hacer un altar. Y mire, ¿qué hizo Elías para que descendiera fuego del cielo? Aparten y agarren a un buey y háganlo pedazos. Y dice que cayó fuego del cielo. Lo primero que el Señor, hermano, cuando estamos empezando a hablar del proceso de restauración para poder ser restituidos, Dios tiene sus órdenes. Y dentro de la orden de Dios, hermano, está que primero lo que va a restaurar en tu vida y lo que va primero a restituir en tu vida es la comunión con Él, el altar. ¿Qué representan los bueyes, hermano? La relación con Dios. Los bueyes significan la intimidad. ¿Sabe por qué? Porque el hombre que pierde, hermano, su intimidad con Dios es un hombre fácil de tumbarlo. La mujer que deja la intimidad de Dios es una mujer fácil de derrumbar. La mujer y el hombre que empiezan a ser, hermanos, restaurados y restituidos en la comunión, empiezan a ser fortalecidos, hermanos, cambiados y empieza la verdadera restitución. Dios quiere restaurar primero tu altar. Dios quiere primero restaurar tu altar antes que tu abundancia. ¿Cuántos queremos tener abundancia? Yo sí quiero tener abundancia, hermano, no quiero. Señor, dame lo que uno quiere. ¿Cuántos queremos tener? ¿Cuántos queremos ser abundados? Usted no piense que es malo. Es que quiero mis 10 casas. Está bien. No es malo tener 10 casas. Lo malo es amar y trabajar solo en las 10 casas y olvidarse que hay algo más importante que es su altar, el servicio.
La intimidad, la comunión. ¿Qué fue lo segundo que el enemigo le quitó a Job? Váyase conmigo al verso 16. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo, fuego del cielo cayó, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó, ¿qué quemó? Las ovejas. Primero fueron los bueyes, que habla de comunión. Después de las ovejas. Pero ¿sabe usted qué significan, hermano, el término de las ovejas aquí? Las ovejas significan el caminar y el avanzar del cristiano. Ahora pregunto, ¿un cristiano puede avanzar y caminar hacia el Señor sin altar, sin bueyes? Cuando le quitan los bueyes, hermano, nos quitan las ovejitas. Dice que oveja significa, fíjese hermano, avanzar o caminar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere restaurar en esta mañana? Es tu caminar con el Señor, porque el caminar del Señor siempre es para adelante, siempre hay una dirección, siempre hay un caminar, siempre hay un avance en el Señor. Nosotros, dice la palabra en Salmo 103, nosotros somos su pueblo y somos ovejas de su prado. ¿Qué habla la oveja? De que la oveja siempre va a andar en una dirección espiritual. La oveja nos habla de una estabilidad en el caminar. Eso tipifica la oveja. ¿Cuándo estaremos caminando en el propósito? ¿Cuándo estaremos caminando en la dirección espiritual, hermano? Pero si no tenemos comunión con Dios. Por eso tenemos que aprender a ser restaurados. Y Señor, usted vaya a hacer hoy, Señor, yo quiero ser restituido en todo, así como Job. Yo quiero ser restituido. Y eso se lo digo yo al Señor. Señor, yo, Denis Cardona, quiero ser restituido así como Job fue restituido. Primero le restituyeron el altar, porque fue lo primero que le quitaron. Después, hermano, le retuvieron el caminar, el avanzar, el tener una dirección. Ahora entiendo por qué dice la palabra que las ovejas conocen la voz de su pastor, conocen la dirección, conocen la enseñanza, conocen, hermano, todas las instrucciones que da para que puedan avanzar siempre hacia adelante. ¿Qué significa eso? Que Dios tiene que restaurar en nuestra vida nuestro rumbo, hermano. No solo los recursos, es que a veces nosotros nos quedamos, hermano, en situación, sí, que el Señor restituya, hermano, mis recursos, mire, me urge, pero hermano, ¿qué te va a servir a ti tener $1 millón en la bolsa solo para que estés más amargado y empieces a pecar? Si no tenemos el rumbo definido, si tenemos $1 millón, le apuesto que empezamos a amar más ese millón que al Señor. ¿Y cuál es la raíz de todos los males? De todos los males. ¿Cuál? El amor al dinero. No, el dinero no es malo, hermano. Yo estoy preparando un tema ahí, hermano, un poco financiero. Yo quiero que los hermanos comprendan que si nosotros vamos a tener dinero y si estamos pidiéndole dinero al Señor, es que hay cierto propósito en todo. Usted no va a pedir, Señor, dame $1 millón para yo solo tenerlo en mi bolsa y que nadie me lo... No, entonces no se lo van a dar, porque Dios no da a ti. A la luz de la palabra, los empresarios fueron los que sostuvieron los ministerios, hermano. Pero si tú, solo tú quieres, Señor, restitúyeme los bienes, restitúyeme las finanzas, para seguir viviendo como paracaidista. ¿Sabe usted cómo es un paracaidista? Bien agarrado. No es la cosa así, no te van a restituir, hermano. No te estoy diciendo, te van a dar $1 millón y tráele el millón. No, hermano, no es así tampoco. Pero es parte. ¿Para qué quieres tu millón? Señor, si tú me dieras $1 millón, yo pudiera dar en mi iglesia, yo cambiaría, Señor, el techo, Señor. Hermano, es lo que menos pensamos. Por eso le digo, Dios restaura el rumbo, no solo los recursos.
Pero cuando empieza, el Señor nunca lo va a hacer, pero solo imaginemos que el Señor empieza a darnos nada más los recursos, el tema financiero, la salud, hermano. Y si no tenemos el rumbo, si no nos han restituido el tema de las ovejas en nuestra vida, no tenemos rumbo. Vamos a terminar peor. ¿Qué fue lo tercero que le robaron a Job? Váyase al verso 17. Y todavía estaba hablando y vino otro que le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos. Fíjese, hermano, que los camellos significan servicio y capacidad de carga. ¿Cómo está tu servicio? Hermano, ¿será que usted puede servir? Ay, fíjese que voy a pensarlo. Automáticamente, a partir de hoy voy a pensar: este hermano no tiene ovejas, no tiene rumbo, y mucho menos tiene bueyes en su vida, porque no tiene comunión con Dios. Punto. No es que pueda, no pueda, tenga tiempo, no tenga tiempo. No, hermano, es simple y sencillamente: no tenemos bueyes, nos han robado los bueyes, nos han robado las ovejas, y por lo tanto tampoco vamos a tener carne. Hermano Angelito siempre cuenta esto, ¿verdad, hermano? Que él dice que se convirtió al Señor y ya llevaba 1 año, hermano, y decía: hermanos, van a haber cambio de oficialidad. Entonces la reunión está ahí, están invitados toda la iglesia, y llegaba toda la iglesia, hermano, y eran como 5,000 gente. Y todos los hermanos llegaban empacuchados, dice, porque... Y entonces los grupos del diaconado de esta iglesia va a ser grupo A, fulano, grupo B, grupo C, porque habían un montón de grupos, ¿verdad, hermano? Llamaban hasta 300 gentes. Y al que no lo llamaban, hermano, se iba triste. Tengo que esperar otro año para servir al Señor. Pero decía hermano Angelito: y si hoy decimos, hermano, el día martes no vamos a tener discipulado, vamos a tener una reunión con aquellos que quieran servir al Señor, decía hermano Angelito, le garantizo que nadie viene a la reunión. Y esa es parte, hermano. Y perdóneme, hermano, tenemos que encontrar, si queremos que el Señor nos sane. Pues yo le decía a una oportunidad a una hermana: es que vamos a ir a orar por una hermana que tiene un cáncer fulminante. Pero ¿para qué quieren ir a orar por ella? Ay, es que para que el Señor la sane. ¿Y qué va a servir que el Señor la sane? ¿Qué es lo que ella quiere? Ella va a decir: yo quiero ser sana, ¿sí o no? ¿Pero para qué? Para seguir pecando, para seguir viviendo de la misma manera alejado del Señor. Hermano, voy a ser cruel, me va a sonar cruel. Mejor que siga así enfermita, porque solo en su lecho de muerte puede estar invocando la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Entonces, mire, ¿qué fue lo tercero que le restituyeron a este hombre? Los camellos. ¿Cuántos queremos servir aquí en iglesia? Hermano, sirva al Señor. Ya le digo yo, ¿sabe qué pasa? No tenemos altar. Ay, patojo enamorado sale de
Es que la aguja, pero un patojo perdidamente enamorado, usted de la aguja, aunque sea un subecito, le va a dar la patoja en la noche. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, voy a hacer eso, pero por lo menos la voy a ir a ver. Voy a ir a ver sus ojos, que son como el océano Pacífico y el Atlántico. Uno viendo por un lado y otro por otro lado. Ah, es broma, hermano. Pero yo le digo, ¿sabe por qué, hermano? Porque cuando uno tiene altar, cuando uno tiene comunión, ya ha restituido eso, va a tener rumbo. Y el rumbo nos va a tirar que tenemos que servir. Yo le voy a decir algo. El servicio a veces es bien complicado porque a veces ni el pastor agradece. ¿De verdad? Pero yo le voy a decir algo. Que a usted no le importe qué diga el pastor, si le agradece o no le agradece. Que le importe qué dice el de allá arriba. Que lo mire. Yo he visto gente que viene aquí trastabiando, hermano. Acabo de salir de trabajo, acabo de entrar de viaje. Mira, hermano, pero aquí estoy, dice uno. ¡Qué bendición! Entonces, hermano, los camellos nos hablan, hermano, mire, tiene capacidad de carga, los camellos soportan peso, los camellos atraviesan desiertos. ¿Qué representa esto? Representan servicio. ¿Qué representa el camello? Representa resistencia espiritual. Mire, Salmo 66 dice, multitud de camellos te cubrirán. Y fíjese, hermano, que esta palabra anoche que yo le encontré, dije, esta es palabra para mí. El Señor me lo está hablando hoy. Oiga lo que le voy a decir. Multitud de camellos nos van a cubrir en este lugar. Gente que ame el servicio, gente que ame servirle al Señor, porque va a tener bueyes y va a tener vaca, va a tener ovejas restauradas. Mire, 4. Mire qué dice el 4. Un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapó. Mire, 4, la familia. Hermano amado, otro tema que le vino a la vida de Job, un tema familiar. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos muchas veces vicisitudes, tenemos problemas? ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos que el Señor restaure nuestras familias? ¿Verdad que sí? Ay, sí, hermano, es que yo ya no voy yo no tengo esposo. No, yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de una restauración familiar. Con que vaya a volver o no vaya a volver es un tema del Señor también, pero por lo menos que haya paz. Mire, 42:13 de Job dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dios aún restituye familias. ¿Qué restituye el Señor? Mire, la palabra del Señor dice que hasta la esposa se le volvió a este hombre. Mire qué palabras tan dulces, ¿verdad? Las que le dijo la mujer a Job. ¿Qué le dijo la mujer? A ver, ¿qué le dijo la mujer de Job a Job? Y todavía con todo lo que nos ha venido, estás tú fiel a ese tu Dios. Maldícelo y muérete. Qué amor, ¿verdad, hermano? Pero dice que después tuvo 10 hijos. Yo creo que también le restauraron a la mujer, hermano. Ahora, como dijo hermano, si no se la restauraron, se la cambiaron, dijo. Pero algo pasó, pero yo creo que el Señor la restauró, porque Él restauró todo lo que tenía todo. Vino un tema, hermano, de restauración en matrimonio. Mire, hubo una restitución aún de hijos. Se le habían muerto 10 hijos y el Señor se los devolvió. Mire, otro tema en la vida de Job, su salud. Hermano, yo le voy a decir, también hay restitución física. ¿Cuántos queremos ser restaurados en nuestro cuerpo? Mira que hay hermanas que el doctor les ha dicho, usted tiene diabetes, usted tiene hipertensión, usted tiene esto. Hermano, Dios puede restaurar tu salud. Dios puede restituir tu salud.
No lo cree y no lo quiere usted, ¿verdad, hermano? Dios puede restaurar, restituir tu salud. Job fue sanado completamente. ¿Sabe usted cuánto tiempo vivió Job después de este proceso? Dice que él vivió 140 años más. Ahí termina el capítulo 42. Y dice que, así que leámoslo, para que usted no crea que yo le estoy inventando datos aquí. Después de esto, mire, después de todo lo que pasó lo malo, y después de toda la restauración y de la restitución, hermano amado, dice que Job, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Y cómo murió Job? Viejo, pero lleno de días. Aleluya. Yo así le digo al Señor, si el Señor me va a permitir llegar a la vejez, quiero llegar a ser viejo, pero lleno de días. Mire qué bendición, hermano. Antes nosotros éramos más adelantados. Mi papá tenía 40 años y ya era abuelo. Mis hijos ya pasé los 50 años y hasta ahorita están acordando que me tienen nieto. Ya voy a tener 2 nietos, hermano. Ya viene un mi nietecito ahí en camino. Estamos bendecidos nosotros, hermano, por él. ¿Sí? Porque es parte de una restitución, de una restauración. Nuestras familias. Mire, dice que Job vivió a sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Cuál es cuarta generación? Sería papá, hijo, nieto, bisnieto. ¿Será que se nos va a poder ver bisnietos, hermano? Pero mire, ¿qué le estoy yo diciendo? Voy terminando, hermano. ¿Cuáles son los principios? Mire, Dios no solo sana el alma, también puede sanar tu cuerpo. Créelo en esta mañana. Los principios poderosos de la restitución es Dios restituye al doble. ¿Cree usted que Dios restituye al doble? Lo que se perdió, oiga, lo que has perdido no define tu final. Si has perdido, no significa, oiga, si el enemigo, que el Señor lo reprenda, te ha saqueado, eso no significa que vas a terminar tus días saqueado. Puedes terminar tus días con una doble porción. La restitución viene después del proceso. Por eso si hoy tienes un proceso, si hoy estás pasando una situación difícil, solo dile, Señor, este proceso es el que me va a llevar a una restauración y después de la restauración va a venir mi restitución. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto hoy, hermano? Entonces el Señor nos dice hoy, no estás en pérdida. Estamos en proceso. ¿Sí? No estamos destruidos. Estamos siendo restaurados. Donde estás ahorita, esto no es el final. Es la preparación para tu restitución. Lo que viene hoy, hermano, que aprendemos el proceso y aprendemos nosotros, hermano, que el Señor restaure nuestra vida, viene una doble honra, viene una doble unción y viene una doble provisión. ¿Cuánto necesitamos una doble provisión en nuestra vida? Sí, porque hay que compartir. Hay una doble unción, hay una doble honra. Esto es lo que el Señor quiere para nuestra vida. Termino entonces con las conclusiones en esta mañana. Job entendió algo interesante y poderoso. Dios no solo devuelve, Dios mejora. Dios no solo devuelve, Dios mejora lo que te va a dar. Créelo. La restitución es mayor que lo que perdiste, porque ahora vas a tener madurez, revelación y más dependencia de Dios. Entonces el llamado final en esta mañana es, Dios quiere comenzar la restauración en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra comunión.
Yo te voy a decir algo y te quiero dar una palabra, y tú sabes que no soy de ese mover. Yo te quiero dar una palabra profética en esta mañana. Yo espero que tú la creas en tu corazón. Viene la restitución a tu vida. Yo te lo digo hoy proféticamente. Viene una restitución para tu vida. Viene la restitución a tu vida en esta mañana. Pero sabemos que si no tenemos restauración, no hay restitución. Dios te quiere multiplicar, Dios te quiere honrar, Dios te quiere devolver. Amén. Y así es como el Dios de la gloria trabaja. Entonces, yo te puedo decir en esta mañana, el enemigo, mire, en Joel habla, y vino el saltón, el revoltón, la oruga, y hermano, y saquearon, y dice, se comieron todas las uvas, se comieron las semillas, mire, los dejaron en hambre. Se comieron el trigo, habla del pan. Se comieron los viñedos, habla del vino. Se comieron los olivos, habla del aceite. Tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vengan procesos a nuestra vida, decirle, Señor, prepárame, porque viene el tiempo de la restitución. Y llévate en tu corazón que lo que Dios da de lo que nos ha quitado, siempre es mucho mejor. Y si Dios te va a restituir, mínimo te da el don. Mire, ¿sabe un texto en Santiago, si no estoy mal, dice que si alguien tiene escasez de sabiduría, dice, que la pida al Señor, que Él la sabe dar en abundancia. Hoy tienes como padre a un padre, al Padre de las abundancias. Amén. Dice usted amén a eso. ¿Quiere usted que esa palabra se cumpla en su vida? ¿Quiere usted ser restituido en esta mañana? Aprendamos que la restitución va a venir primero en la comunión, en nuestro rumbo, en nuestro servicio, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en todos los aspectos de nuestra vida. Usted lee el capítulo 42, ahí está el resumen de la vida victoriosa que terminó experimentando Job. Y yo sé que eso, hermano, estas victorias, el Señor quiere dárnoslas en esta mañana a nosotros. ¿Dice usted amén a eso? Le puede dar una ofrenda de palmas al Señor en señal diciéndole, yo sé que tú me vas a restituir. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo he terminado. Cierra tus ojos. Yo quiero ministrar esta palabra. Yo quiero, hermano, ministrar esa palabra en tu vida. Yo no sé de qué tengas tu necesidad, qué es lo que el enemigo, hermano, te haya quitado. ¿Sí? Lo que el enemigo te ha robado.